Vamos a resolver la siguiente integral indefinida. Entonces aquí lo que tendremos es x cuadrada menos 2x menos 3 dividido entre x más 1 diferencial de x. Entonces si hacemos todos los intentos por el método de integración inmediata o integración directa, vemos que no va a ser posible. Si hacemos todos los intentos por el método de sustitución o cambio de variable, tampoco va a ser posible. Mucho menos va a ser posible si hacemos todos los intentos y hacemos la integración por partes. Entonces aquí vamos a hacerlo por el método de división de polinomios. Pero para hacer el método de división de polinomios tenemos que destacar algo. En este caso, si se quiere hacer la división de polinomios, tenemos que asegurarnos que el grado mayor del numerador debe ser mayor que el grado mayor del denominador. Entonces quiere decir que este viene siendo x cuadrada, vemos que es superior a x del denominador. Entonces sí va a ser posible por el método de división de polinomios. Entonces para hacer también, o uno de los requisitos para hacer la división de polinomios, más específicamente el denominador, es decir, el dividendo, que nosotros vamos a reescribirlo, debe de tener los grados de forma descendente, es decir, del grado mayor al grado menor, es decir, desde el término más alto hasta el término independiente, que es decir, que es grado 0. Entonces vemos que sí está ordenado, es decir, término elevado al cuadrado menos 2 veces multiplicado por un término lineal, es decir, de grado 1, menos el término independiente, es decir, x a la 0 o grado 0. Entonces sí está ordenado. Y todo eso va a ser dividido. Aquí vamos a hacer una especie de división. Y aquí va a ponerse el divisor, es decir, el denominador, que es x más 1. Entonces, si faltara algún grado que estuviera más específicamente y solamente en el numerador, pues tenemos que respetar ese espacio faltante. Si por ejemplo no estuviera 2x, pues tenemos que respetarlo dejando el espacio o sumándole más 0x, tal sea el caso. O si faltara el término independiente, por ejemplo, pues tenemos que respetar ese término independiente y obviamente es más 0, ya sea también poniéndolo de esa forma, pero para el divisor no aplica eso, es decir que si faltara algún grado no importa, así lo podemos dejar. Entonces aquí, pues para hacer el método de división de polinomios, aquí el resultado va a ser nuestro cociente. Entonces aquí, si queremos encontrar una parte del cociente, es decir, del resultado, nosotros tenemos que hacer la división entre el grado mayor del numerador entre el mayor grado del denominador. En ese caso, va a dividirse x cuadrada entre x. Ya sabemos que eso nos va a dar x. Según las leyes de los exponentes, pues decimos que tenemos el cociente de potencias de una misma base. Esto quiere decir que la base se conserva mientras que los exponentes se restan. Entonces quiere decir que es 2 y aquí es 1, es decir 2 menos 1 y simplemente nos queda 1 o simplemente x. Entonces quiere decir que esa parte que ya hicimos esa operación de la división, simplemente lo vamos a poner acá, pero ya en el cociente. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto que acabamos de sacar? Aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, en este caso monomio por binomio. Entonces quiere decir que x va a multiplicarse tanto por x como por 1. En este caso ahí tenemos que hacer lo siguiente. En este caso es positivo y positivo. Más por más nos da más. X por x, eso quiere decir que nos va a dar x cuadrada. Si recordamos la otra ley de los exponentes, que tenemos un producto de potencias de una misma base, esto quiere decir que la base se conserva mientras que los exponentes se suman. Es decir, 1 más 1 nos da 2, es decir, x cuadrada. Como es más por más nos da más, es decir, que en otras palabras, más x cuadrada, como es positivo, al otro lado lo vamos a pasar con signo contrario, es decir, a signo negativo en este caso. Y obviamente ese resultado, que en este caso es x cuadrada, lo tenemos que poner debajo del grado correspondiente, es decir, debajo del mismo grado. Si es x cuadrada, pues aquí lo vamos a poner debajo de la x cuadrada del numerador. Esto quiere decir, obviamente con el signo contrario, si aquí es más, entonces va a ser menos. Si aquí fuera menos, lo vamos a pasar al otro lado con signo más. Simple. Ahora, ya hicimos esa operación, ahora nos toca x por 1. X por 1 nos da x, más por más nos da más.
Entonces quiere decir que es más x, ¿no? Y entonces si es más x, al otro lado lo vamos a pasar como menos x, es decir, con signo contrario y con su término correspondiente, es decir, debajo del menos 2x. Esto quiere decir que es menos x. Entonces aquí si ya hicimos todas esas operaciones, la multiplicación, pues simplemente vamos a hacer todas las operaciones que nos resten, es decir, eliminación o simplificación de términos semejantes. Vemos que es más x cuadrada menos x cuadrada. Vemos que esos ya automáticamente se cancelan y aquí podemos hacer la simplificación, es decir, menos 2 menos 1 multiplicado por x simplemente nos va a dar menos 3x. Y aquí como no hay nada, pues simplemente es 0, es decir, menos 3 sumado con 0, simplemente ese menos 3 se baja, lo tenemos que bajar forzosamente. Ahora nos salió esto, que es menos 3x más 3. Entonces aquí pues tenemos que hacer las mismas operaciones, es decir, la misma división entre el grado mayor del numerador contra el grado mayor del denominador. Entonces quiere decir que en este caso es menos 3x sobre x. Obviamente aquí es negativo entre positivo, entonces aquí simplemente va a ser menos. El 3 se simplifica, se pone tal como está y las x simplemente se pueden cancelar automáticamente. Entonces simplemente nos va a quedar como menos 3. Entonces esa va a ser la segunda parte del cociente. Lo vamos a poner aquí que es x menos 3, pero en este caso es menos 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este menos 3? Obviamente con todo y su signo, si fuera negativo tenemos que agarrar el negativo. Simplemente este menos 3 se va a multiplicar tanto por x como por 1. Obviamente aquí, en este caso es menos 3 por x. Esto quiere decir que menos por más es menos y 3 por x es 13, 3x. Y simplemente nos va a dar menos 3x. Aquí lo vamos a pasar con signo contrario, es decir, si aquí fue menos, lo vamos a pasar aquí con el signo más. Entonces aquí, con su término correspondiente, nos da 3x. Ahora si nosotros vamos a hacer la multiplicación de menos 3 por 1, aquí en este caso menos por más es menos, al otro lado lo tenemos que pasar con signo más, y 3 por 1 nos da 3, y ese 3 se va a poner debajo del menos 3. Entonces aquí es esto. Vamos a hacer las operaciones, ya que hicimos toda la multiplicación, toda la propiedad distributiva. Entonces aquí vamos a hacer la simplificación de menos 3x sumado con 3x, simplemente vemos que se cancela, y menos 3 sumado con 3 vemos que también se cancela. Entonces no quedó nada aquí. Aquí ya es el residuo, nos da 0, y este viene siendo el cociente y ese es el divisor. Entonces cuando ya hicimos la división de polinomios hay que hacer un resultado final. El resultado final es lo siguiente: el cociente siempre va a ser sumado, en este caso tiene que conformarse una fracción. En la parte de arriba son los residuos, mientras que la parte de abajo es el divisor. Ojo, tenemos que recordar que este es el dividendo y este es el divisor. El divisor siempre va a ser el denominador. Entonces, para el caso de esta fracción, vemos que su cociente es este, el que está marcado con rojo, luego. Entonces es x menos 3 más la parte del residuo, que en este caso es 0. Es decir, que no sobró nada. Y el divisor, que en este caso es este. Entonces es x más 1. Aquí podemos hacer la operación de 0 dividido entre algo. 0 entre algo siempre nos va a dar 0. Entonces simplemente va a ser 0 y x menos 3 menos 0 simplemente nos va a quedar el puro cociente en este caso. Entonces todo esto va a ser igual a x menos 3. En otras palabras, si vamos a reescribir esta fracción, es decir, x cuadrada menos 2x menos 3 dividido entre x más 1, su resultado final es x menos 3. Ojo, no quiere decir que el resultado final es que ya acabamos con este ejemplo. No, simplemente simplificamos la función. Pasamos de una función algo compleja a una serie de funciones más sencillas. Entonces quiere decir que pasamos de esta integral a esta otra integral. Entonces simplemente es x menos 3 con su respectivo diferencial de x. Aquí podemos hacer la separación de resta de integrales. Es decir, que en este caso es integral de primero la x multiplicado por diferencial de x
y en este caso el signo menos. Si aquí hubiera sido más, entonces se pone el más. Y aquí entonces es integral de 3 diferencial de x. Aquí nosotros vamos a aplicar un par de reglas ya más esenciales de integración. Si recordamos esas dos reglas, en este caso la integral de función potencia, vemos que aquí es teta a la n diferencial de teta, aquí lo voy a representar con otra variable, es prácticamente lo mismo. Entonces aquí, si n es potencia, tenemos que cumplir con una condición, que esa n forzosamente debe ser distinta de menos 1, es decir, no debe ser menos 1. Entonces es igual a teta a la n más 1 sobre n más 1 más constante de integración. Aquí en este caso si tenemos integral de constante, entonces vemos que es integral de una constante k, k es constante diferencial de teta. Entonces esto va a ser igual a k teta más constante de integración. Si por ejemplo aquí tuviéramos la integral de 3 diferencial de x, esto va a ser igual a 3x. Entonces quiere decir que la derivada de k teta con respecto a teta simplemente va a ser k, si recordamos las reglas más elementales de derivación. Y entonces aquí vamos a integrar x diferencial de x. Cuando ya obtengamos los resultados de estas dos integrales, al último ya vamos a sumarle constante de integración. Pero si queremos hacerlo de manera separada, no es necesario que le sumemos en este momento constante de integración. Solamente una sola vez hay que sumar constante de integración. Entonces todo eso va a ser igual. Si aquí x tiene potencia 1, entonces vemos que es x a la 1, es decir, x a la n más 1, es decir, 1 más 1 sobre n más 1, es decir, 1 más 1. Y aquí en este caso va a ser el signo menos, y pues tenemos que recordar la integral de 3 diferencial de x. Si manejamos esta regla, entonces estaremos de acuerdo que la integral de 3 diferencial de x es igual a 3x. Ya casi tenemos los resultados, aquí vamos a simplificarlo y aquí ya es válido que nosotros sumemos la constante de integración. Siempre hay que sumar constante de integración. Ahora, en este caso vamos a hacer la simplificación de ese primer resultado. Entonces quiere decir que esto es igual a x a la 1 más 1, eso nos da 2 sobre 1 más 1, que también nos da 2, menos 3x. Todo eso sumado con una constante de integración. Aquí lo que ya hicimos es la simplificación. Después de una división de polinomios pasamos de esto, luego esto, repasamos esto, simplificamos y este es el resultado final del ejemplo.